Wow, 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 wow. Muy buenas amigos y amigas de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de una película muy interesante que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales últimamente y que obviamente tenía yo que hablar de ella en el canal. La tenía esperando desde hace bastante tiempo, desde que supe que se iba a estrenar. Bueno, desde que yo supe, porque no sé si ya se había anunciado antes, pero cuando hicieron los anuncios, los cines y todo esto de que iba a estarse estrenando esta película, yo ya quería verla. Y es que estamos hablando, y yo sé que ustedes lo han visto seguramente mucho, que esta es la primer película animada hecha en stop motion, lo cual, pues la verdad es bastante interesante, ya que creo que en tiempos recientes, de por sí, el cine mexicano ha estado pues remontando mucho a nivel de calidad. Hemos visto películas muy buenas, muy únicas, muy diferentes y muy especiales. Que bueno, yo creo que no es novedad para mucha gente que se suele decir que el cine mexicano pues es malo. Lo cual no necesariamente es cierto, quiero decir, el cine siempre tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Y simplemente pues como las personas que vivimos en México, pues nos toca que aquí se estrena todo el cine mexicano, pues que es lo que hay, ¿no? Eso, sobre todo se estrenan películas comerciales y tal que a muchos no suelen gustar. Pero lo cierto es que siempre ha habido espacio para cosas un poquito más arriesgadas, más interesantes y de mejor calidad. Y en estos últimos años se han logrado hacer notar más, y esta vez le toca dar el golpe a la animación. Porque si bien es cierto que hemos tenido ya varias películas de animación mexicanas, que algunas han sido exitosas o más o menos conocidas, es cierto que no ha sido una industria que haya despegado mucho o de la mejor manera aquí. Si bien es cierto que hay talentos que han logrado llevar esta industria de animación a otras partes del mundo, algo que sea una producción meramente pues de aquí, eso es interesante. Que sí es cierto que la película tiene un poquito de colaboración, ahí está involucrado Warner, Cartoon Network, cosas así. Pero vaya, las raíces y toda la base de esta película viene de nuestro querido México, querido y hermoso. Pero más allá de eso, y no quiero centrarme en esto porque la película es mucho más que solo una película de animación mexicana. Es mucho más, y tengo muchas ganas de hablar de todo eso. Pero creo que es importante remarcar el logro que es y lo importante que es el tener una película de este nivel en el cine. Porque no solamente estamos hablando de que es una película stop motion, sino que es realmente muy ambiciosa, está muy bien trabajada, visualmente es hermosa, a nivel sonoro también es una locura lo que hicieron con esta película. O sea, que yo creo que podría estarse parando entre las más grandes joyitas de stop motion que tenemos, que de los que se suele hablar mucho, ¿no? Como puede ser clásicos como Coraline, El extraño mundo de Jack, entre muchas otras, El cadáver de la novia, que suelen ser como que clásicos, ¿no? Que se acabaron volviendo clásicos, sobre todo de estas fechas de octubre. Pues creo que para Latinoamérica, y creo que incluso podría llegar a serlo para el resto del mundo, en caso de distribuirse a nivel mundial, creo que esta se podría colocar ahí. Pero quiero ir hablando poquito a poquito de diferentes temas, porque si bien tengo muchas cosas muy positivas que destacar de la película, también es cierto que no me voy a dejar cegar por la emoción. Y es que la verdad, hay cosas que no me terminan de convencer. Pero a pesar de todo lo que vaya a decir al respecto, sí es una película que recomiendo por lo menos ver una vez, ¿ok? Vamos a empezar. Sí, como ya mencioné, el nivel de producción de la película es excepcional. Yo quedé muy impactado por lo bien que se ve. O sea, se nota que es una producción para cines. O sea, de que hicieron un trabajo digno para verse en pantallas grandes. Porque como digo, el cine o la industria de la animación mexicana, sobre todo en el cine, no ha logrado despegar tan bien. Y varias de las películas que se han hecho, al menos que yo he alcanzado a ver, a veces parecen productos más destinados a televisión con presupuestos menores o con no tan pulidos a nivel estético. O sea, algunas son buenas, pero que no destacan tanto como para decir, wow, es un espectáculo. En este caso creo que Soy Frankelda cumple perfectamente con eso. O sea, no podría haber sido de otra manera. Hubiera sido una lástima que se hubiera ido directo a streaming o algo así, porque esto es algo digno de verse en una pantalla grande, con las bocinas, el sonido envolvente de una sala de cine.
porque es genial, la verdad, la experiencia de ver la película te deja muy inmerso, te emociona, la verdad es muy disfrutable poder ver cada pequeño detallito en cada elemento de la película, porque recordemos que al ser una peli stop motion es un trabajo completamente artesanal, o sea, estamos viendo todos los escenarios, todos los personajes, todos los elementos que hay en pantalla fueron hechos a mano y que son objetos reales fotografiados, ¿sabes? O sea, que no es un trabajo por computadora ni nada por el estilo, sino que hay un montón de cosas por ver de cómo están hechas las maquetas y tal. Sí es cierto que, por ejemplo, si lo comparamos con producciones de Laika, que sería como el máximo exponente en la animación stop motion, la verdad es que es cierto que muchas veces, sobre todo en cuestión de la fluidez de los movimientos, se puede sentir inferior, ya que se nota mucho que tiene menos fotogramas que películas como Paranorman o esta nueva que van a sacar, que no recuerdo el nombre, Wildwood o algo así. Es cierto, Soy Frankelda no se ve tan fluida la animación en ese sentido, pero tampoco se ve mal. Creo que le da un toque también el hecho de que tenga menos fotogramas, también eso debió haberles facilitado el proceso, porque si no, imagínate la locura que hubiera sido. Y es que además es un experimento, ya que recordemos que es la primera. Ya veremos cómo va evolucionando este estudio y cómo también la calidad de sus trabajos va a ir mejorando con el paso de los años. Pero, como digo, sí, los fotogramas tal, pero eso no quita que se vea muy bien todos los fondos, el manejo de la iluminación, todos los colores se ve muy vivo, muy vibrante, eso me encanta. Y algo que tengo que destacar es que en esta película hay como dos planos distintos, ¿no? El mundo real, el mundo normal en el que existe Francisca Imelda, que es el nombre real de la protagonista. Y el mundo... No es exactamente el mundo de los sustos, porque ese es solo un reino que existe en este mundo, pero es como una especie de mundo de la ficción, donde existe todo aquello que la humanidad crea con su mente, su imaginación, todo lo que viene a ser fantasía y tal. La película, bueno, ahorita vamos a hablar de narrativa, pero en resumidas cuentas maneja un concepto que de hecho yo varias veces me había puesto a pensarlo, que es el hecho de que si tú imaginas algo, si tú creas algo en tu mente, un personaje, una historia, un mundo, lo que sea, eh, estás creándolo, o sea, no solamente en tu mente, sino que si creemos en esto de los multiversos, prácticamente se estaría creando un universo completamente nuevo a partir de esa idea que estás teniendo, ¿no? En algún otro plano eso existe. Bueno, la película básicamente hace eso, crea un plano donde coexisten todas estas creaciones. Y este otro mundo es muy interesante porque todas las criaturas, todos los seres que lo habitan son completamente diferentes. Creo que hay muy pocos personajes que realmente se parecen entre sí. Principalmente creo que la familia real del Reino de los Sustos pues comparten varias características. Pero cuando salen al pueblo o así, o cuando se reúnen los líderes de los diferentes reinos, te das cuenta, bueno, clanes, son clanes más que reinos, ¿no? Son muy diferentes, todos tienen un diseño muy único, no se repite casi ninguno y son un montón, o sea, la cantidad de diseños que se tuvieron que hacer y luego esos diseños llevarlos a la figurita, ¿no? Para utilizarla en la película, el que estén todos pintados también a mano y se puede ver perfectamente, eso es muy bonito, es algo que se aprecia mucho. Porque bien pudieron haber dicho que en este reino todos son como el príncipe Neval, ¿no? Que es uno de los protas. Sus padres son parecidos y tal. Podrían haber sido todos así, pero no. Son muy diferentes los diferentes sustos, que es como los llaman. Y eso me encanta. Y bueno, ya si hablamos del apartado sonoro, es que es impresionante también. O sea, el apartado sonoro de la película me sorprende también bastante porque no esperaba, como digo, un nivel de producción tan grande, tan god. Y tiene una banda sonora de blockbuster, no sé, tú te lo esperas de una peli
no de un experimento más independiente, sino de una megaproducción. Pero aún así, ahí lo tienes. No solamente en los números musicales, que tiene varios. Sí, es una película musical. Pero tampoco es un musical de estos que... No digo que los musicales en sí sean malos. A mí me gustan mucho los musicales. Pero entiendo que habrá mucha gente que por lo que sea, pues no les gusta especialmente que estén cantando todo el rato. No es de esas películas, ¿ok? No es que estén cantando cada 5 minutos. No. Hay varias canciones en varias partes de la película, pero no son intrusivas en la trama. Bueno, no se sienten pesado que estén cantando todo el rato, no pasa eso. Y se aprovechan muy bien y creo que son bastante memorables las 4 o 5 canciones que hay. Se vuelven bastante memorables. Sobre todo una en particular. Hay un número musical a mí que me encanta, que es el del Príncipe de los Sustos. Es buenísimo. Yo creo que ya solamente por ese número musical ya merece la pena ir al cine a ver esta película. Es brutal. Yo solo estoy esperando a que sea viernes para que lancen la banda sonora en Spotify y agregarla a mi playlist, porque es impresionante, ya se los digo yo. De repente la película mezcla su animación stop motion típica con secuencias en 2D, pero es que estas secuencias en 2D además están pintadas al óleo, ¿ok? O sea, no es que hayan usado la animación tradicional, sino que también tiene este lado artesanal en el que todas están pintadas al óleo y se va creando esta animación en 2D, que es muy buena y se mezcla perfectamente con el stop motion. Tiene transiciones muy fluidas que se ven espectaculares. Y sí, básicamente se combina eso con la banda sonora y tienes todo un espectáculo en todos los sentidos. Tiene coros, tiene una orquesta que suena espectacular. El trabajo del doblaje también es buenísimo. Tiene muy buenos actores de doblaje detrás. No es como que los conozca a todos, pero ya simplemente viendo la película, escuchando las voces, te das cuenta de que hay talento y les dan muchísima vida y mucha personalidad a cada uno de los personajes. O sea que en todo ese sentido, todo el apartado artístico está de 10. Y si eres una persona que aprecia mucho el arte, ¿no? Ya sea todo lo artesanal que conlleva el stop motion, o si te gusta la pintura, los diseños de personajes, si te gusta la música, todo eso. No, hombre, te va a encantar. O sea, vas a estar impactado con cada elemento de la película. Ahora, si eres más de fijarte mucho en la narrativa, tratar de seguir el hilo narrativo que te cuenta una historia, y te fijas mucho en estos pequeños detalles, que todo sea coherente, que todo se entienda, quizás aquí es donde la película flaquea más, lo cual es un poco lamentable, ya que pues tendría que ser también un elemento muy importante. Pero las cosas como son, y no voy a mentir, tuve varios problemas con la narrativa de la película. En primer lugar, siento que es un tanto difícil de seguir, su estructura no está muy clara. Tengo entendido que sí tuvo varios arreglos después de que se proyectó por primera vez en un festival, que fue donde la vio Guillermo del Toro, y él con sus sugerencias pues fue mejorándolo. Pero sí tiene varios problemas la narrativa, no se entiende mucho a dónde van las cosas. Hay momentos donde te pierdes sobre cuál es el objetivo de diferentes personajes, cuál es la función de ciertos elementos del mundo o de la trama. Y ciertos trabajos con personajes que son de repente inconsistentes, ya sea con el mismo personaje o con decisiones previas en la película. Quiero tratar de explicarlo sin entrar de lleno en spoilers, porque sinceramente quiero que la gente que ve este video y no ha visto la película la vea, ¿sabes? No quiero contárselas aquí. Pero digamos que hay momentos en la película donde no sabes muy bien a dónde quieren ir. O sea, hay un personaje que es, digamos, el villano de la película, que se llama Procustes, que entiendes que su función es escribir pesadillas que se envían al reino de los humanos a través de un arpa que se toca, ¿no? Entonces ellos envían esas pesadillas a los humanos como que al asustarse, es un poco rollo Monster Inc. Al asustarse con esas pesadillas como que mantienen vivo este otro reino, porque a fin de cuentas es el reino de los sustos. Entonces tiene sentido que existan a base de asustar. Sin embargo, pues como va pasando el tiempo, van avanzando las generaciones, también las cosas que antes daban miedo de repente ya no. Es algo que pasa mucho también en el cine,
que muchas películas antiguas, no todas, porque hay algunas que se consideran muy bien, pero algunas películas de antaño que en su momento pudieran haber sido genuinamente películas que causaron mucho terror, ahorita pueden llegar hasta dar risa o simplemente no generar ningún impacto en comparación a otras propuestas más recientes. Y por eso es que el género se va modernizando y va probando nuevas cosas. En la literatura pasa lo mismo, ya que la película se basa en una época antigua, ¿no? Y están en un punto en el que la sociedad actualmente rechaza bastante todo lo que viene siendo la ficción. Todos los cuentos de terror, pero no tanto el terror, sino todos los cuentos de ficción. Se buscan narrativas más aterrizadas, más cercanas a la realidad. Del mismo modo, hay muchas cosas como monstruos y tal. La gente ya no cree en eso, o la gente ya no le asusta. Sin embargo, Frankelda tiene una forma muy diferente de escribir a sus sustos y sus historias, que es enfocarse más en lo personal, ¿no? Tratar de buscar el lado más personal en cada miedo, ¿no? Porque muchas veces a lo que más le tenemos miedo es a situaciones cotidianas del día a día que nuestra mente puede llegar a transformar en pesadillas de distintas formas. Eso es lo que hace Frankelda, ¿no? Agarra elementos reales de su día a día, de su vida, y los convierte en una historia de terror. Entonces este villano Procustes pues ya no escribe bien, no le está funcionando, el reino ya no confía en él, pero él tiene que quedar bien ante todos, porque si no su miedo también es el ser rechazado, el ser reemplazado. Y por eso ocupan a Frankelda, se supone. El príncipe la lleva porque él quiere que ella escriba esos cuentos, esas pesadillas para salvarlos. Y Procustes también quiere eso, pero quiere que sea bajo su sello, bajo su nombre, para que él no lo corran, básicamente, para no perder la relevancia que tiene en el reino. Y de repente, pues sí, también se ve que se quiere rebelar contra los reyes, cuando ya le había salido su plan, como un poco extraño, si ya había logrado lo que quería. Un poco también lo llevó muy al extremo, de repente quiere ser rey, pero de repente quiere invadir el mundo de los humanos. Como, ¿por qué quiere invadir el mundo de los humanos si depende de ellos para existir? O sea, hay muchas cosas que como que no cuadran. Tampoco es que el personaje de Procustes sea el más listo, pero por ejemplo tenemos a la relación entre Frankelda y Erneval, que básicamente Erneval es como su husbando, que al final acaba conociendo por la coexistencia de los dos planos. Pero hay una serie de malentendidos que hacen que avance la trama, sí, pero que se sienten un tanto artificiales. De repente Procustes manipula a Frankelda para lograr su objetivo, haciéndole creer que Erneval hizo algo malo a propósito en contra de ella. Él trata de explicarle, pero ella ya no le cree, prefiere creerle a Procustes, a pesar de que ya conoce a Procustes y sabe que es un manipulador de mierda. Y mientras que Erneval es el personaje que ella creó, o sea, nadie lo debería conocer mejor que ella. Y ella debería saber cuando dice la verdad y cuando está mintiendo. Y sí es verdad que Erneval comete sus errores, pero también es cierto que hay cosas que no. Y es un poco extraño que Frankelda se deje llevar tanto por cuando se supone que ella ya conoce ese mundo y a sus personajes. Y también por momentos no entiendes por qué si Frankelda creó ese mundo, no conoce a Procustes y muchas otras cosas importantes en él. Como ya digo, después de analizarlo te das cuenta de que, bueno, es un mundo en el que coexiste la ficción de distintas mentes, ¿no? Entonces por eso van saliendo diferentes personajes, diferentes razas, y coexiste a la vez que la realidad. No todo depende de lo que es escrito. Pero con el contexto que te da la película y sobre todo por lo rápido que va en su trama, porque pocas veces se da el tiempo para detenerte y ponerte a analizar las cosas. Están pasando muchas cosas muy constantemente. Pues sí te pierdes un poco. Como que no entiendes muy bien cómo funcionan las cosas. Y del mismo modo, como pasa con estos problemas, a mí me cuesta conectar con el personaje de Frankelda. Porque por un lado, creo que es un personaje con el que muchos se pueden identificar, ya que es una persona, aparte de que es apasionada de la escritura, que tiene mucha imaginación, y que es lo típico de la persona creativa, la persona que propone cosas nuevas, pero que es rechazada por la sociedad por lo mismo, ¿no? Y que no se le da la oportunidad y por lo tanto se siente marginada de su propia realidad. También es interesante porque el inicio de la película te da un contexto del por qué lo hace y todo su entorno. Y la lleva a que no solo crea sus historias porque es creativa, sino que es una forma de escape de esa misma realidad, una forma de desahogo.
como digo, también basa mucho sus sustos, sus miedos, las cosas que crea con miedos reales o con problemas emocionales, personales reales de ella. Y creo que es algo con lo que también nos podemos identificar mucho, tanto las personas que creamos como las personas que también nos gusta disfrutar de otros contenidos. Tanto el escritor como el lector son parte de esto, ¿no? Entonces eso es interesante también cómo lo aborda, y creo que eso es la parte en la que sí puedes llegar a conectar con la protagonista. También eso nos da un poco un mensaje, ¿no? De que de lo malo puedes sacar algo bueno, y a pesar de que, por ejemplo, a Frankelda muchas cosas en la película no le salen bien, y de hecho puede que hasta se pueda considerar un personaje que es constantemente... al que la trama constantemente le pone el pie. Pues al final también es lo que le da la fortaleza, ¿no? Porque son estas mismas desgracias las que le dan ese poder o las que le inspiran a crear algo con eso, a crear sus historias, a crear sus pesadillas y después usarlo a su favor. Pero en gran parte de la película, sobre todo a partir de que se va al otro mundo, si Frankelda no está chillando, está haciendo rabietas. Y creo que esa es la parte con la que no conecto tanto con Frankelda. Creo que haber visto un poquito más del personaje, otras facetas del mismo, haberla explorado más, cómo se fascinaba por su mundo, porque tenemos escenas, pero poquitas. Casi siempre está como con estas reacciones molestas, ¿no? De repente se le deforma la cara y la voz le cambia y se pone como un modo monstruosa. Y eso le pasa mucho desde que viaja al otro mundo hasta casi el final de la película. Y como que es un personaje tan iracundo que muchas veces simplemente te pierde, no. Porque hay veces que entiendes su enojo, pero otras veces simplemente se enoja porque sí, a veces se motiva. Dice, no, sí, yo soy la más chingona, soy Frankelda, pero lo dice de tal forma que te causa rechazo. Eso creo que es un problema. Creo que debería ser más fácil empatizar con el personaje de Frankelda. Ser un personaje quizás un poquito más agradable, pero muchas veces sí te aleja un poco con ese tipo de reacciones, aunque no siempre realmente sea por algo malo. Simplemente ella es así, pero a veces sí es como raro. Y como digo, estos tropiezos de la trama con malentendidos que no tendrían por qué estar ahí, o decisiones que se resuelven de repente muy rápido. De repente ella pasa de estar derrotada y no saber qué hacer a de repente ya tener todo resuelto y que simplemente tengan que seguirle el plan. Son problemas que tiene la trama. Sí, son problemas de la película que había que hablarlos, la verdad. No es una película perfecta. Ya destaqué un montón de cosas buenas, pues también creo que se vale destacar estas cosas que no me encantaron. Y lo último que de plano no me termina de gustar mucho de la peli es que la historia en cierto modo queda muy abierta o incluso inconclusa, porque pasan muchas cosas en el clímax que de repente yo pensaba, chinga, esto es más largo de lo que esperaba, pero no. De repente se acaba la peli. Como que te quieren dar un final más o menos satisfactorio, pero quedan muchas cosas abiertas. No quiero entrar en detalles, pero digamos que el final es muy dramático. Pasan muchas cosas, hay traiciones, hay muerte, hay hay también mucho llanto, personajes que realmente te llega lo llegas a sentir intenso, lo llegas a sentir pesado. Esa parte la verdad es que eso es algo bueno, porque significa que de alguna manera, a pesar de todos los problemas, sí conecta contigo y sí llegas a sentir, sí te llegas a transmitir esas emociones. Pero de repente ahí corta, parece que va a pasar algo más, pero eso se queda abierto para en caso de que haya una secuela. Y por parte de los protagonistas, que como digo, también como que tratan de tener una resolución satisfactoria, se siente medio apresurado y como que tampoco te llevan nada. Como que de repente la película dice, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aunque realmente no se acabó. Pero hey, final feliz. Más o menos. Para unos, para otros no tanto. Y pues ya después, ya veremos qué pasa con ellos. Entonces yo siento una necesidad inmensísima de que haya una secuela.
Y aquí entra un debate interesante, porque yo soy de las personas que piensan que una película debe sostenerse por sí misma. O sea, esos cliffhangers para secuelas y tal no me suelen encantar mucho. Pero por otro lado, en caso de que sea seguro de que se haga dicha continuación, pueden ser bastante buenos como historias complementarias. Como por ejemplo pasa con una de mis sagas favoritas, que es El Señor de los Anillos. Que básicamente sí se consiguen sostener por sí solas las tres pelis, pero si quieres realmente la historia completa tienes que ver las tres. O sea, no se resuelve la trama sino hasta que termina la tercera película. Lo mismo con El Hobbit. En Spider-Verse, por ejemplo, la primera sí es completamente autoconclusiva. Pero Across the Spider-Verse termina en cliffhanger. Y esa es la situación en la que estamos. Llevamos años y nos quedan otro par de años esperando a que salga la última parte para saber cómo continúa esa historia. Y como que ese final te deja un poquito frío. Eso es un poquito lo malo de eso. Pero claro, ya después que salga Beyond, así como cuando se concluyen estas otras trilogías, pues ya dices, ok. Sí, definitivamente valió la pena la espera. Y ahora ya tengo la historia completa y ahora lo disfrutas mucho más. Pero de aquí a que salga la secuela de Frankelda, va a pasar mucho tiempo. Porque estas películas en stop motion tardan muchísimo en realizarse. Son trabajos muy delicados y muy complejos. Y ahorita mismo el estudio que hizo Soy Frankelda está trabajando en otra película que no tiene nada que ver. Entonces sí, eso es lo malo. Queda inconcluso y vamos a tardar mucho en realmente ver cómo esto continúa. Pero bueno, en conclusión, vayan a verla al cine, ¿ok? Yo creo que también estos aspectos de la trama pueden llegar a ser muy importantes para algunos, pero quizás a otros les suponga algo menor en comparación a todo el espectáculo visual y sonoro que supone la película. Y tal vez algunas cosas que comenté de personajes con los que no conecté y tal, a lo mejor no le pase a algunos. Yo digo que es una experiencia muy personal que cada quien debería de probar. Y si tiene la oportunidad, si son de México, no sé si se distribuye en otras partes, pero por lo menos en México ya está. Si son de México, vayan al cine, vayan a verla, apóyenla. De verdad, la industria del cine en México y sobre todo la de la animación necesita de su apoyo, necesita este impulso para poder crecer. Otra cosa que comentar que se me había pasado. Algo también positivo de esta película, y por lo que también creo que vale la pena, es porque si bien es una película mexicana, no se va por el camino fácil de soy una película mexicana y agarro elementos de la cultura mexicana para apropiarme y promocionarme como tal, ¿no? Sino que es una película mexicana, sí, tiene elementos de, porque pues, la protagonista es de México, sí, todo eso y tiene ciertos contextos históricos relacionados, pero no son el centro de la trama. Y realmente creo que es un concepto, o sea, la trama y todo el universo que plantea y la historia abarca conceptos muy universales que funcionarían perfectamente con cualquier audiencia, yo creo. Y eso va a ser algo muy bueno si en algún momento se distribuye en otras partes del mundo, ya sea que se estrene en cines, que lo veo difícil porque pues ahora sí que la distribución de películas mexicanas en otros países es complicada. Pero bueno, si se va a plataformas como HBO, pues estaría muy bien. Digo, ahí está la serie, ¿no? Pues, tendría sentido. Aunque yo insisto que esta es una película de ver en el cine. Por eso aprovechen ahorita que está en los cines. Vayan a verla, disfrútenla mucho. Sean conscientes de que a lo mejor la historia puede tener sus problemillas, pero vayan a apreciar el arte, ¿ok? Vayan a apreciar todo lo demás, todo lo que dije en la primera parte, todo lo positivo. Y ya cada quien que saque sus propias conclusiones. No se queden con el mal sabor de boca de Twitter que hay actualmente. Hay una guerra muy estúpida en Twitter, la verdad que yo no lo entiendo. De repente el fandom de Frankelda se empezó a pelear con el fandom de Chainsaw Man por la cara. Se andaban peleando de que el día del estreno de Frankelda no había gente viendo la película, pero las salas de Chainsaw Man estaban llenas, cuando eso es lo lógico, ya que Chainsaw Man es una franquicia ya muy bien establecida y esta película, la película que salió es un evento para su fandom, que obviamente van a estar ahí día 1, pero que no es como que vaya a ser la peli más exitosa del año. O sea, va a ser un evento para su fandom, que van a estar día 1 y tal. Frankelda, yo creo que fandom como tal no tiene, lo estará formando apenas ahora.
Entonces, claro, vas viendo como Chainsaw Man va bajando en taquilla mientras Frankelda va subiendo. Eso era lo lógico, pero es que la gente se volvió loquísima el primer día. Se creó una guerra de bandos y ahora hay mucha gente que odia a Frankelda sin haberla visto simplemente porque otra gente en Twitter, pues, no sé, se puso muy intensa. Y no quiero que pase eso. Va a pasar lo mismo que con Superman y el fandom de Zack Snyder. Y es que no viene a cuento ninguna de estas pelitas. Vayan a ver la película, saquen sus propias conclusiones y vean si les gusta o no. Pero de primeras vayan a verla. No se van a arrepentir. No se pierden de nada. Van a tener una experiencia interesante. Y yo creo que va a estar muy bien. O sea, aunque no te termine de encantar la película, yo creo que con algo sí te vas a quedar. Entonces yo los invito mucho. Y pues ya para terminar, hay un momento, cuando acabe la película no se vayan de la sala. Durante los créditos se va mostrando cómo se fue haciendo la película, ¿no? La animación y todo eso, todo el trabajo artesanal que les digo que es impresionante. Aparte que la música que suena en los créditos también es brutal. O sea, ya no les bastó con hacer una excelente banda sonora para la peli, sino que los créditos también. Entonces sí, disfrutará mucho, gente. Yo estoy muy feliz con esta película. Tengo muchas ganas de ver qué hace Cine Fantasma de aquí en adelante. Tengo muchas ganas de una secuela. Y esperemos que pues estas partes de la narrativa también se vayan puliendo para futuros trabajos. Dicho esto, cuídense mucho. Si les gustó el video ya saben que apoyan mucho con su like, comentando, convirtiendo y suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse más contenido sobre cine. Y déjenme en los comentarios si ya vieron la película, qué les pareció. Y si no la han visto, pues vayan a verlo, sinceramente, vayan a verlo. yo lo dejo caer. Vayan a verlo, está en cine. Vayan, aprovechen. Cuídense y nos vemos con la próxima peli de animación stop motion mexicana. Chao, chao.